El Seminario Bíblico Río Grande presenta Romanos, un estudio que le muestra el camino hacia la justicia. En este estudio, el Dr. Jorge Parker comparte de su vasta experiencia en la enseñanza de esta importante epístola. Ahora continuamos nuestro recorrido por el camino hacia la justicia. Con usted, el Dr. Jorge Parker. En la primera lección de nuestros estudios tuvimos una vista panorámica de todo el libro de Romanos y también un breve estudio de la salutación en el primer capítulo. En esta lección estudiamos el Evangelio como el poder de Dios para salvación. Y empezamos con un estudio de la ocasión o las circunstancias en que Pablo escribió la carta y los propósitos del libro. En el capítulo 1, los versículos 8 a 15, tenemos la ocasión y el propósito del libro. Y en los versículos 8 a 13, el deseo del apóstol para visitar a los romanos. Podemos ver las acciones de gracias de parte de Pablo y que nos da una ojeada en la profundidad de la vida de oración de Pablo. Mucho vale la pena hacer un estudio de las oraciones y de la vida de oración del gran apóstol a los gentiles. Claro es del capítulo 16 que Pablo tenía un grupo de amigos en aquella iglesia en Roma, pero nunca había visitado aquellas partes y sin duda había muchos a quienes no conocía personalmente. A pesar de esto, Pablo da gracias y ora por todos ellos. Un repaso breve sobre el lenguaje similar en las epístolas a los Efesios, a los Filipenses, a los Colosenses y a los Tesalonicenses, y una contemplación del contenido de aquellas oraciones y acciones de gracias revela el amor intenso y la devoción ardiente de la vida espiritual de Pablo. Ojalá que todo siervo de Dios tuviera esta misma diligencia, cuidado y amor por los pueblos de Dios, que efectuara cosas eternas por medio de la oración, como lo hacía el gran apóstol. ¿Qué de nosotros? ¿Tenemos el hábito de dar gracias por los hermanos en Cristo? ¿De veras podemos dar gracias por cada individuo entre los santos? En el versículo 8 podemos apreciar la causa de sus acciones de gracias. Dice, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Roma, por cierto, era la capital del mundo habitado en aquel entonces, y su influencia se extendía por todas partes. Esto a pesar de que no existían en aquellos días la radio, el periódico, la televisión, los aviones, los telégrafos, ni las máquinas de fax. Me acuerdo de una ilustración de una pobre coreana antes de la última guerra, y la coreana vagó a un pueblo buscando la misión cristiana de la cual había oído muchas cosas muy buenas. No sabiendo dónde estaba la misión, ni aun cómo se llamaba, preguntaba por el lugar donde curan corazones traspasados de dolor y angustiados. De este modo, fue dirigido a la misión. ¿Cómo es el testimonio de usted? ¿Y el de su iglesia? Nótese el testimonio de aquella iglesia en Roma, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. En los versículos 9 y 10, vemos la perseverancia del apóstol en sus oraciones por los creyentes de Roma y su anhelo de ir allá. Ora sin cesar por ellos y pide un próspero viaje para llegar allí. En los versículos 11 a 13, Pablo revela las metas de este viaje anhelado. La primera meta en el versículo 11 es esta. Dice, porque deseo veros
para comunicaros algún don espiritual. Probablemente esto no es referencia a los dones carismáticos, sino un don en sentido más general. En Romanos 12 podemos ver que los romanos ya tenían los dones carismáticos. Y Pablo habla de ellos en 1 Corintios 12 a 14. Y los creyentes no tenían que esperar la venida de Pablo para recibir los dones carismáticos. Además de esto, los dones carismáticos eran dados por el Espíritu Santo sin la instrumentalidad de ningún hombre. En el versículo 11, Pablo da el segundo objeto. Dice, deseo veros primero para comunicaros algún don espiritual, y luego dice, a fin de que seáis confirmados. Podemos apreciar la importancia de este don si nos referimos a Hechos capítulo 14. Pablo, en el primer viaje misionero, había visitado las iglesias de Antioquía de Pisidia, Iconio, Derba y Listra. En Listra lo habían dejado por muerto, habiéndolo apedreado. Pero vino el tiempo de terminar este primer viaje misionero y Pablo y Bernabé iban a regresar a Antioquía de Siria. Lo más fácil de esto habrían sido de ir directamente a Tarso y luego a Antioquía de Siria por la tierra. Pablo entonces habría podido pasar por Tarso, que era su ciudad natal, donde sin duda tenía muchos amigos. En vez de esto, dice que volvieron a Listra, a Iconio y Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe. La confirmación de estos nuevos creyentes era de suma importancia. Por supuesto, la confirmación aquí no tiene nada que ver con la práctica moderna de la Iglesia Católica de confirmar a los niños que anteriormente habían sido bautizados como bebitos. Ahora, en el versículo 12 tenemos la tercera meta. Dice, esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. La palabra traducida confortados es una palabra rica de significado y abarca las ideas de consolar, exhortar y alentar. Pablo no tenía el orgullo de pensar que él solamente iba a impartir a los romanos la consolación, exhortación y aliento. Él reconocía que los hermanos tenían estas cosas que contribuirle a él también. En el versículo 13, Pablo da el último de sus propósitos. Dice, pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, y aquí está, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. El fruto aquí probablemente no se refiere al fruto del Espíritu, sino el fruto de nuevas almas convertidas a Cristo. El fruto aquí es el crecimiento y establecimiento de los que ya eran creyentes. Y el versículo nos informa que muchas veces Pablo había propuesto ir a Roma, pero siempre ha habido estorbos y no ha podido llegar hasta aquel entonces. Ahora llegamos a algo muy importante en el estudio de esta carta, la actitud del apóstol hacia su ministerio.
Podemos decir que hay tres cosas que muestran su actitud. Primeramente, en el versículo 14 dice que soy deudor. Luego en el versículo 15 dice, así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio, también a vosotros que estáis en Roma. Y la tercera cosa, no me avergüenzo del Evangelio. Ahora pensando en esto de soy deudor, el apóstol Pablo se consideraba como un mayordomo y por eso tenía responsabilidades grandes. En 1 Corintios 9, 16 y 17, Pablo dice, si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciare el Evangelio, por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, Pablo dice, la comisión o literalmente una mayordomía me ha sido encomendada. Y en 1 Corintios 4:2 dice que se requiere de los administradores o de los mayordomos que cada uno se ha hallado fiel. Pablo había recibido el tesoro del Evangelio de Cristo para repartirlo a todos los hombres en todas partes. Por eso dijo, soy deudor. Estaba listo a pagar sus deudas. ¿Y nosotros? Sí, nosotros somos deudores también. Según 2 Corintios 5, 18 a 21, Pablo dice que así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Tenemos también una mayordomía. En cuanto a pagar sus deudas, Pablo dice a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Los judíos dividían todo el mundo entre los judíos y los gentiles. Pero los gentiles tenían su manera de dividir el mundo de su propia parte. Los griegos y los bárbaros. Los griegos eran los que hablaban el griego, el lenguaje de cultura y de aquellos días. Y los bárbaros que no hablaban el griego y no participaban de la cultura de los griegos, bueno, ellos eran bárbaros. Esto quiere decir, según el pensamiento de aquel entonces, que tú y yo somos bárbaros. Y luego Pablo dice a sabios y a no sabios. Es decir, los que han tenido la ventaja de estudiar en las escuelas y los que eran ignorantes o no habían tenido la oportunidad o el deseo de estudiar en los centros académicos. Luego Pablo dice, así que en cuanto a mí, pronto estoy, subrayando esto, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Pablo era un judío menospreciado, con un aguijón en la carne, según 2 Corintios 12:7. Los corintios, es decir, sus amigos en Corinto, acusaban a Pablo de ser menospreciable, con presencia corporal débil. Y según sus acusaciones, Pablo entonces no era muy guapo. Pero a pesar de esto, Pablo dice que está listo a enfrentarse con la capital del mundo para predicar de un judío crucificado. Bueno, la crucifixión para los romanos era algo de los peores criminales. La única cosa es que ninguno de estos peores criminales habían hecho lo que Cristo hizo, porque Cristo fue resucitado de entre los muertos. Además, va a predicar
la condenación y la culpabilidad moral de todo el mundo antes de predicar a la cruz. Entonces, a pesar de esto, Pablo dice, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. La tercera cosa de su actitud, dice, no me avergüenzo del Evangelio. No me avergüenzo del Evangelio. Nosotros hoy en día tenemos la tentación de ceder a las presiones del mundo, a la idea de que no debemos hablar de la religión. Pero Pablo no estaba avergonzado del Evangelio, a pesar de las presiones de aquel entonces también. Dice la razón, porque es potencia de Dios o poder de Dios para salvación a todo individuo que cree. Ahora, con los versículos 16 y 17, llegamos al núcleo de todo este Evangelio. Y tenemos el tema de la epístola. Primeramente habla del Evangelio y dice que es el poder de Dios para salvación. Este Evangelio es el mensaje que trae salvación a los hombres. Y este mensaje y su predicación es el poder eficaz de Dios. Pablo habla aquí del Evangelio como el poder de Dios. El poder de Dios para salvación. Allí en Roma se jactaba mucho del poder y potencia y autoridad de las legiones de Roma que habían conquistado el mundo entero. Pero las legiones de Roma nunca salvaron a ningún hombre. No podían salvar a nadie. Las legiones de Roma eran un poder destructivo para apoyar el orgullo nacional de los romanos. Pero el poder de Dios hace algo en la esfera sobrenatural, lo cual todos los ejércitos de este mundo nunca podrían efectuar. Las religiones de este mundo y los líderes políticos reconocen los buenos efectos y los resultados del Evangelio y tratan de producir estos efectos por medio de sus prisiones, sus reformas en lo político, en lo psicológico, en lo social, en lo económico, pero los medios del mundo no pueden tocar al hombre en lo interior. El Evangelio no toca lo exterior, sino que trata con la raíz interior el pecado en el corazón humano. La palabra griega para poder es de la cual tenemos nuestra palabra moderna dinamita. Pero este poder de Dios no es poder explosivo. La dinamita tiene mucho poder destructivo, pero el Evangelio es poder de Dios para salvación. Trabaja en silencio en las profundidades del corazón humano, pero trabaja eficazmente. Esta es la salvación en su significado más amplio. Abarca la salvación en todos sus aspectos, pasado, presente y futuro. En Romanos 1-5 tenemos la salvación pasada, es decir, la salvación de la condenación y de las consecuencias eternas de pecado. En los versículos 3-5 tenemos la justificación o la salvación de la condenación del pecado. En los capítulos 6-8 tenemos la salvación en su aspecto presente y continuo. La santificación o la salvación del poder del pecado en la vida práctica. También en el capítulo 8 tenemos la salvación en su aspecto futuro. La salvación de la presencia misma del pecado y la transformación final a la imagen de Cristo, es decir, a la semejanza moral y espiritual de Jesucristo. En los capítulos 9-11 tenemos la salvación de Israel, la de algunos judíos individuales en esta edad
y la de la nación entera en el futuro. En los capítulos 12 a 15 tenemos el fruto o los resultados de esta salvación en la vida práctica del creyente. Luego Pablo dice a todo aquel que cree, es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. La salvación es para todo aquel y el gentil tiene la misma oportunidad y el mismo privilegio que los que tiene el judío. La única condición para ser salvo es creer. Creer en las Escrituras tiene la idea de tener completa confianza en alguien o en algo. Incluye el entendimiento de la mente, de lo que es creído o de quién es creído, y la confianza del corazón. La salvación, por lo tanto, es para todo aquel que oye y entiende el Evangelio en la mente y por medio de un acto de la voluntad pone completa confianza en Cristo como su Salvador personal del pecado. Luego Pablo dice, al judío primeramente y también al griego. Esta frase indica el derecho y el privilegio histórico de los judíos, de los cuales Pablo piensa tratar en los capítulos 9 a 11. Esta verdad no quiere decir que el judío ahora tiene una superioridad espiritual en el Evangelio, aunque ellos tenían las promesas de los pactos de Dios, como se ve en Romanos 9, 4 y 5. Ahora en el versículo 17 tenemos la justicia de Dios revelada en el Evangelio. Pablo dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. La revelación de la justicia de Dios aquí es la justicia que Dios imparte o imputa al hombre sobre la base de la fe en Cristo y en su obra en la cruz. El argumento sobre la justificación en Romanos 3 a 5 es este. A causa de la obra propiciatoria de Cristo en la cruz, el hombre que pone su fe en Cristo recibe gratuitamente de Dios una justicia aprobada por Dios, una justicia que aquel hombre no había merecido por sus propias buenas obras u obediencia. En este acto de justificar al creyente, Dios no solamente le perdona, esto es el lado negativo de la justificación, el perdón de sus pecados, sino también le atribuye su propia justicia. Esto es el lado positivo de la justificación. Y así es que lo pronuncia justo, como un fallo del gran juez. De esta manera, el creyente justificado no solo es inocente delante de Dios, como Adán antes de cometer el pecado, sino que es declarado justo, como si hubiera hecho y efectuado todo lo bueno que Dios exigía. Esta frase, la justicia de Dios, es el tema de la epístola. En los capítulos 1 a 3 se ve que el hombre está bajo la condenación y la ira de Dios, porque le falta la justicia de Dios. En los capítulos 3 a 5 tenemos la exposición de la verdad de que a uno que no hace nada sino que pone su fe en Jesucristo, se le atribuye la justicia de Dios. En los capítulos 6 a 8, el apóstol revela el plan de Dios por el cual el creyente puede realizar la justicia de Dios en su vida diaria y práctica. Y entonces en los capítulos 9 a 11 tratan del caso de Israel, que Israel como nación y como individuos
habían buscado su propia justicia por medio de las obras de la ley, que los de Israel en esta edad de la gracia de Dios reciben la justicia de Dios sobre la misma base que los gentiles, por fe en Cristo, y que Israel como nación será salva en la segunda venida de Cristo. Los capítulos 12 a 16 presentan las normas de la justicia de Dios para la vida práctica. La vida práctica del creyente, la esencia de estas normas es la palabra amor. Luego Pablo dice, por fe y para fe. La justicia de Dios es recibida por fe, pero también es para el corazón caracterizado por la fe. El apóstol sostiene su tema citando Habacuc 2:4. En el contexto, el profeta quiere decir que el israelita justo que vivía durante los peligros de la apostasía de Israel y durante los juicios de Dios por medio de los babilonios, guardaría su vida y viviría por su confianza en Jehová. Pablo cita y aplica este versículo sacándolo de su contexto para demostrar que el pecador llega a ser justo y obtiene la vida eterna por la fe en Cristo y seguirá viviendo por fe, andando conforme a la dirección y poder del Espíritu Santo. Ahora, para poner fin a nuestro estudio en esta lección, vamos a referirnos a los versículos claves de la epístola. Pablo dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Y termina con la cita de Habacuc 2:4, diciendo, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Gracias por habernos acompañado. Esperamos que la lección de hoy le haya sido de ayuda en su camino hacia la justicia. Le invitamos para que nos acompañe en la próxima lección. Hasta entonces.